el Movimiento Unión Soberanista. Les damos las gracias por haber comparecido un domingo, ¿verdad?, tempranito, a nutrirnos de los conocimientos de estos amigos y amigas que han aceptado desinteresadamente darnos de su tiempo y de sus conocimientos. Lo que hemos recogido del diálogo de ayer es que la gente ha quedado muy satisfecha, ¿verdad?, con la discusión y con las ponencias. Nos parece que este es un evento que debe continuar repitiéndose y esperemos, ¿verdad?, que podamos hacerlo pronto. Les damos las gracias por estar aquí. Voy a dar paso entonces al compañero Luis Ibrahim Casiano, que continuará con la moderación de la actividad. Les voy a pedir que nos pongamos de pie para entonar el proyecto nacional. Que viva Puerto Rico libre. Sin miedo. En la mañana de hoy, ustedes, como tienen conocimiento en el programa que se le había repartido, el primer tema de hoy será el tema de la libre asociación. Este tema de mucha relevancia e importancia porque sabemos que muchos compañeros y compañeras nos hemos preguntado sobre cuál es la libre asociación para los que son creyentes de la libre asociación, que realmente sale de lo que es el marco territorial, lo que nosotros queremos cambiar, ¿no?, fuera de la cuestión colonial. Así que tenemos tres compañeros que van a dar una maestral de ponencia sobre esto, así que es necesario que apunten a esas anotaciones para que al final en el diálogo podamos intercambiar opinión y también obviamente contestar las interrogantes de cada uno de ustedes. Voy a pasar a presentar a cada uno de los ponentes. Comenzamos con el señor Néstor R. Duprey Salgado. Nació en Caguas, realizó estudios en Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde además fue presidente por 2 años del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Durante 16 años fue ayudante y asesor legislativo, desempeñándose entre otras posiciones como director ejecutivo de la Comisión de lo Jurídico del Senado, de 1990 a 1992, y secretario de la Cámara de Representantes de 2001 al 2004. Es presidente de la firma de análisis Inc. Es integrante del Consejo Asesor del Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Públicas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. También se ha desempeñado como ensayista, como analista en el programa Fuego Cruzado y es historiador publicando varios libros, entre ellos Crónica de una guerra anunciada, 2002,
independentista popular, Las causas de Vicente Fejel Polanco, 2005, El espejo de la ruptura, vida política del Dr. Francisco M. Susoni, 2009, y su más reciente libro, Feliu Pesquera, demócrata cristiano. La licenciada Rosa Noemí Bell Bayrón nació en Mayagüez, es maestra y abogada, jubilada del servicio público después de desempeñarse como maestra de escuela pública y luego como asesora en la Asamblea Legislativa, desde el Departamento de Justicia y el municipio de Carolina. A la vez fue vicepresidenta de la Legislatura Municipal de San Juan durante el cuatrienio del 97 al 2000, miembro activo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y su primera vicepresidenta durante el bienio 2004 al 2006. Voz activa en favor de la unicameralidad, la autogestión y autonomía municipal, la restauración del buen proceso legislativo y la calidad de la ley, de la igualdad y de la cultura de paz. Se afilia al MUS en noviembre del 2010. Considera al MUS como un instrumento valioso para la formación de las alianzas que fortalezcan el reclamo de nuestros poderes soberanos, la descolonización y un buen gobierno. Copresidió el movimiento desde el 2011 hasta marzo de 2013 y desde entonces es vicepresidenta de este movimiento. El ingeniero Reinaldo Martínez Velázquez es vecino de San Juan, estudió en la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico, obtuvo su bachillerato en Ciencias de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, obtuvo su maestría en Ciencias e Ingeniería de Computadoras de la Universidad de Michigan, fue primer teniente del Ejército de los Estados Unidos desde 1993, trabaja en la industria de la construcción, primero como ingeniero de proyectos y actualmente como gerente de proyectos. Los proyectos trabajados incluyen utilidades, vivienda, comercial, infraestructura y farmacéuticas en Puerto Rico y Panamá. Escribe artículos de opinión sobre los asuntos de la actualidad de la política puertorriqueña en su blog Repensando la Nación. En su primera experiencia afiliado a un partido político, ingresó al movimiento Unión Soberanista en el 2012, para el cual fue candidato a legislador municipal de San Juan. A principios del 2014 fue elegido miembro del Consejo Directivo del movimiento Unión Soberanista. Le pido al señor profesor Danilo Chinea que suba para que sirva de moderador en este turno. Buenos días a todos. Yo voy a moderar este tema. Ayer se portaron muy bien los que estuvieron aquí. El tiempo que le asignamos, no que le asignamos, sino que le sugerimos a los miembros de la audiencia, era de 2 minutos. Por favor, cotejen la hojita del programa. En la parte de atrás están esas sugerencias. Aunque le sugerimos 2 minutos, realmente los 2 moderadores que participamos ayer aquí permitimos un poco más que eso y me pareció que fue suficiente. En esta ocasión estamos un poquito atrasados en el tiempo, así que vamos a considerar que traten de que sea dentro de 3 minutos, preferiblemente menos, particularmente si se levantan muchos al final de las ponencias, para que todos tengan la oportunidad de participar. Yo les voy a estar mencionando cuando tengan 3 minutos de participación. Así que entiendo que Rosabel es la primera. Estaba acordando las reglas con el moderador porque yo soy bastante insurrecta. Así que
y para que me recuerde el tiempo y además de eso para no olvidar las preguntas que nos habían sugerido que contestemos. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. En la distribución de las tareas a este panel nos toca el tema de la libre asociación. Este tema de la libre asociación y la independencia reviste especial interés para el movimiento soberanista. La fundación misma del MUS, primero como Proyecto Nobel de Educación Política en el 2007, ocurrió precisamente por el convencimiento de que es la falta de poderes políticos lo que agrava aún más la crisis en todos los órdenes que atraviesa Puerto Rico. También esta misma falta de poderes políticos entiende el MUS y ha entendido así desde su origen que esa falta de poderes es lo que impide al país desarrollar e implantar medidas y estrategias que le son negadas por su condición de subordinación política y económica a los Estados Unidos. Por tanto, todos aquellos y aquellas que queremos echar adelante a nuestra nación puertorriqueña por lo que ella representa en lo más profundo de nuestros afectos y por lo que nos merecemos como personas nacidas en esta tierra y por aquellos núcleos de donde venimos por sangre o afinidad, ricos y pobres, blancos, negros, indígenas, trabajadores y desempleadas, tenemos que hacer de nuestra vida una causa, convencernos juntos de que llegó el día de que superemos el partidismo político que nos atrasa, que nos hace perder el tiempo y con una sola voz reclamemos aquí y fuera de Puerto Rico que llegó el tiempo, es más, que se pasó el tiempo, que estamos maduros para que Puerto Rico se descolonice y que seamos para todos los efectos lo que somos, por derecho natural, soberanos. Fuera de partidos políticos que nos atrasan, que nos dividen, que se tragan el presupuesto y que a cambio de intereses propios esconden la necesidad de más poderes políticos y han entregado o han permitido que lo poco o lo mucho que poseíamos como país beneficie o enriquezca a intereses fuera de Puerto Rico y nos empobrezca. Tenemos que seguir educándonos juntos como hoy y como lo hicimos ayer para afirmar nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación y a la descolonización. Por todo lo anterior, como vemos, para el MUS son la libre asociación y la independencia, opciones descolonizadoras y vehículos para alcanzar nuestra soberanía plena. El MUS entiende también que a través de una asamblea constitucional de estatus se nos permitirá negociar formalmente el proceso de descolonización e instituir con Estados Unidos un proceso negociador. Con ello, con la ayuda de esa institución de Asamblea Constitucional de Estatus y con buen gobierno democrático, superaremos esta crisis económica, social y emocional y desde la preservación de nuestra nacionalidad puertorriqueña. Hoy, junto al respetado Néstor Duprey, como ya les explicó nuestro moderador, nuestro maestro de ceremonia, Reinaldo Martínez y esta servidora presentamos nuestra propuesta de libre asociación, en nuestro caso del MUS, hasta donde lo hemos elaborado, sujeto a la deliberación y aprobación de nuestra Asamblea de Delegados. En cuanto a la libre asociación, y para referirnos al más reciente hecho, ¿verdad? Nosotros tenemos el beneficio, lo que trabajamos esta opción descolonizadora, que en Puerto Rico
ha habido un gran esfuerzo creciente de educar en soberanía, de hacer que las personas le pierdan el miedo a la soberanía y que consideren la libre asociación como la opción descolonizadora más conveniente para Puerto Rico. Recientemente, ¿verdad?, en el año 2012, el pueblo de Puerto Rico fue sometido a un proceso de plebiscito que aun cuando haya sido criticado por otras razones, nadie puede negar que la opción denominada entonces ELA Soberano obtuvo 449.679 votos. Fue un hecho bien dramático, ¿verdad?, porque en esa opción del ELA Soberano, formalmente quien asumió la representación fue la organización ALAS, que sin recursos económicos hizo una campaña educativa y además promovió el sentimiento de soberanía que ha crecido en Puerto Rico por diferentes razones y diferentes gestiones a lo largo de nuestra historia reciente. Para aquel plebiscito del 2012, el ELA Soberano, y es bueno que lo escuchemos, cómo se definió allí y lo que tantas personas votaron por aquel ELA Soberano. Dice así: prefiero que Puerto Rico adopte un estatus fuera de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, que reconozca la soberanía del pueblo de Puerto Rico. El ELA Soberano se basaría en una asociación política, libre y voluntaria, cuyos términos específicos se acordarían entre Estados Unidos y Puerto Rico como naciones soberanas. Dicho acuerdo dispondrá el alcance de los poderes jurisdiccionales que el pueblo de Puerto Rico autorice dejar en manos de Estados Unidos y retendrá los restantes poderes o autoridades jurisdiccionales. Yo miro esta definición de ELA Soberano y realmente es choca, ¿verdad? Uno se tiene que resaltar que no estaba presente la ciudadanía norteamericana y la gente masivamente votó en unas condiciones de desventaja porque no tenía un partido principal que lo respaldara. Las posibilidades y conveniencias, tanto para Puerto Rico como para Estados Unidos, de la libre asociación han sido bien estudiados por muchos. A nombre de todos esos trabajos es que nosotros también en el MUS, con un esfuerzo respetuoso pero crítico, estamos trabajando en la fórmula y los principios que para nosotros nos parecen inalienables. Con espíritu de diálogo y respeto por esa diversidad de criterios, el MUS propondría a nuestro país y al gobierno de Estados Unidos una relación política de libre asociación basada en los siguientes términos que serán expresados con más especificidad por nuestro compañero Reinaldo Martínez a base de lo que se ha estado trabajando hasta ahora. Primero, sería un acuerdo democrático a través de una Asamblea Constitucional de Estatus, según lo acordó la Asamblea General del Colegio de Abogados de Puerto Rico en el año 2006. Dicha propuesta afirma, la propuesta del Colegio de Abogados, y nosotros la hicimos nuestra como parte de nuestro postulado. Esa propuesta del Colegio de Abogados afirma que el gobierno de Estados Unidos no ha adoptado una política descolonizadora o un método para lograr tal fin. Ante esa ausencia, indica la propuesta del Colegio de Abogados que, de conformidad con lo anterior, debe convocarse, debe promoverse que se convoque para que el pueblo se exprese a través del sufragio en favor o en contra de la elección de una Asamblea Constitucional de Estatus sobre cambios en las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos. Señala el Colegio de Abogados, señala
que tal asamblea se constituirá, que es bien importante, al amparo de la propia personalidad, capacidad deliberativa y de negociación del pueblo puertorriqueño hacia términos mutuamente aceptables de relación jurídica soberana que sometan luego a la aprobación del pueblo de Puerto Rico. Es importante que veamos que además de proponer como una de las opciones descolonizadoras la libre asociación, es importante que no nos olvidemos que sería en ese proceso de Asamblea Constitucional de Estatus donde habría primero una primera consulta, donde sería un ejercicio inequívoco de autodeterminación. Eso es importante. Segundo, el acuerdo democrático a través de esa Asamblea Constitucional de Estatus, ¿verdad?, contesta afirmativamente que la legislación para instrumentar se deberá aprobar en un plazo no mayor de 6 meses, o sea que se espera que sea un proceso que comience prontamente y debe estar fundamentada en la plena soberanía del pueblo y garantizará que en sus relaciones políticas futuras Puerto Rico quede de manera incontrovertible fuera de los poderes que le confiere al Congreso la cláusula territorial de la Constitución. Con estas bases, frente a la Organización de las Naciones Unidas y al Gobierno de los Estados Unidos, se despeja de manera inequívoca la autoridad de que estará revestida esa Asamblea Constitucional. Este proceso de deliberación y negociación a nombre del pueblo de Puerto Rico asegura que será el pueblo y no de espaldas al pueblo quien escogerá, si decide escoger mayoritariamente, la opción de libre asociación. Como parte del tratado, ¿verdad?, que es uno de los rasgos característicos de nuestra propuesta, y nosotros en lugar de pacto, que es la manera o la terminología que se utiliza, que ha utilizado Estados Unidos, nosotros entendemos que dada la condición en que se dará, que es una condición de igualdad soberana entre los dos países, entendemos que lo propondríamos a base de un tratado. Entendemos bien importante que en ese tratado se reconocerá y afirmará que la nación puertorriqueña tiene su propia historia, idiosincrasia, cultura e idioma español distinguible de cualquier otra nación. ¿Ya? Entonces, en algún momento que pueda contesto a las preguntas que nos habían sugerido, que son cortas. Muy buenos días. Aquí subiendo mis notas. Muy buenos días a todos. Primero que todo, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, ser parte de este diálogo. Creo que es muy importante que nos sentemos todos nosotros que estamos interesados en la soberanía y conversemos y compartamos las ideas, porque así en la compartir de esas ideas es que crecemos como personas y podemos desarrollar las definiciones que nos hacen falta para llevar, ¿verdad?, y lograr la soberanía. También quería agradecer la confianza que ha tenido el Consejo Directivo del MUS, ¿verdad?, de permitirme trabajar con el orador del Tratado de Libre Asociación del MUS, un proyecto que hemos estado trabajando, todavía no está completado, pero está bastante avanzado y ha contado con la participación de muchas personas, y lo que vamos a ver aquí hoy
está basado en el trabajo que se ha hecho, no es exactamente lo que se ha hecho, hay que reducirlo para poderlo presentar, pero sí incluye los comentarios y de muchas personas dentro de la organización y fuera de la organización del museo. También le quería agradecer a Rosabel por invitarme a que participara de esta ponencia con ella y con Néstor Duprey, ¿verdad? Para mí es un honor compartir la tarima con ella. Le tengo aquí una presentación. Básicamente la misma habla de varios de los conceptos y está basada en las preguntas guías que se nos dieron para esta presentación. Primero que nada, nosotros en el MUS vemos la libre asociación como un ejercicio de la soberanía de Puerto Rico. Ese ejercicio lo estamos haciendo a través del estatus de la libre asociación. El estatus de la libre asociación, que es un estatus diferente, como comentaron en el día de ayer, no es un tipo de independencia, sino es un estatus que propiamente está separado de lo que es la integración, de lo que es la independencia, pero sí es un estatus que nos permite el ejercicio de la soberanía. En nuestro documento mencionábamos, ¿verdad?, que el pueblo de Puerto Rico en el ejercicio de soberanía lo va a hacer a través de la libre asociación basado en los principios de la resolución 1541, ¿verdad? Y además se menciona de cualquier otra resolución, ¿verdad?, que hable relativo al ejercicio de la libre determinación. Rápidamente aquí le incluyo, ¿verdad?, como referencia qué es lo que dice el principio número 6 y número 7. Específicamente habla primero que nada de las tres opciones, y aquí es que hablamos que son todas diferentes. Y básicamente nos dice que la libre asociación es el resultado de la libre determinación de los pueblos, del pueblo de Puerto Rico en nuestro caso. Voy rapidito sobre la presentación porque hay muchos puntos que quisiera. Criterios para la libre asociación. Ha habido una discusión de cuáles son los criterios que van a diferenciar una libre asociación que sea descolonizadora de una propuesta que no es libre asociación, que no es descolonizadora, que sería colonia. Y entonces le traemos varios de los criterios que nosotros hemos estado incluyendo en nuestro documento. Primero que nada tiene que estar basado en la resolución 1541, que es la que acabamos de ver. Tiene que resultar del ejercicio de soberanía y libre determinación del pueblo de Puerto Rico, y esto significa que está refrendado por voto directo por el pueblo de Puerto Rico. También debe incluir la derogación de parte de todas las leyes federales en las que vinculan a Puerto Rico por la colonia con su estatus actual. O sea que una vez entre en vigor el tratado, pues todas esas leyes que nos vinculan con el estatus que tenemos deben desaparecer. Aquí menciono tres de ellas: la ley Foraker, que sigue vigente, ¿verdad?, la ley de relaciones federales con Puerto Rico, que es la ley Jones, y la ley 600, que fue la que nos trajo pues, al estatus que estamos hoy en día, que es el estatus de ley. Con esta derogación se pide o se hace implícito la transferencia de todos los poderes soberanos que Estados Unidos está ejercitando, que deberían ser de la nación de Puerto Rico. También cualquier tratado de libre asociación debe incluir la delegación expresa de los poderes, y no tan solo la delegación expresa de esos poderes, sino términos para la terminación de esa delegación. O sea, no puede ser una delegación que dé la impresión de que va a continuar luego del pacto. Debe tener un plazo fijo de duración. En nuestro caso la estamos definiendo como 25 años,
Y para nosotros es muy importante que sea 25 años, eso es una generación, ¿verdad? Va a ser una generación que va a estar viviendo, creciendo en una nación soberana. También para nosotros es muy importante que el tratado pueda ser terminado unilateralmente por cualquiera de las partes, puede ser mutuamente, pero unilateralmente, en un acto soberano de Puerto Rico. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que sí podemos delegar poderes a Estados Unidos bajo el tratado, pero no podemos delegar la soberanía. Y esa soberanía de decidir si nos quedamos o nos salimos del tratado debe mantenerse en el pueblo de Puerto Rico. Ok, ahora hablo un poco de los propósitos que debe tener esa libre asociación. La libre asociación, como si no puede ser la meta misma para escoger ese estatus, o sea, la meta no es lograr la libre asociación. Nosotros tenemos que ver que la meta debe ser implementar una visión de Puerto Rico, según hemos conversado un poco en el día de ayer, ¿verdad? Y tenemos que seguir conversando, pero la libre asociación debe ser una herramienta para implementar esa visión, y esa visión debe ser una visión descolonizadora, una visión que hable de cómo se van a desarrollar las instituciones puertorriqueñas, convirtiéndose en independientes y sacando las instituciones federales, cómo se va a desarrollar la economía real de Puerto Rico. La economía de Puerto Rico es una economía fuerte, ¿verdad? Pero está basada en las empresas foráneas, ¿no? Y entonces hay que empezar a desarrollar esa economía real de Puerto Rico. También en su meta debe estar implementar la democracia, ¿verdad? Una democracia participativa, que ahora mismo en nuestro estatus como colonia pues no la tenemos, y promover el pensamiento crítico de las personas, la autogestión de las personas y la gobernanza. También nosotros mencionamos en nuestro tratado el deseo de tener una nueva constitución, porque la constitución del Estado Libre Asociado pues tiene muchos elementos que capturan, ¿verdad?, esa condición colonial de Puerto Rico, y entendemos, ¿verdad?, que preservando muchas de los derechos y muchas partes de la Constitución que sí tienen su valor, pero hay que descartar algunas partes que son partes que son coloniales dentro de la Constitución. Así que por eso se propone también una nueva Constitución. Quería también hablar un poco de la diferencia de lo que es un pacto y un tratado. En general, los pactos que ahora mismo existen entre los Estados Unidos, la República de Palau, o los Estados Federados de Micronesia, o la República de las Islas Marshall, son todos ellos leyes públicas del Congreso de los Estados Unidos. Eso significa que hubo un proyecto de ley que pasó por el Congreso, y ese proyecto de ley se aprobó por mayoría, ¿verdad?, como son tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Lo otro que no nos llama la atención del pacto es que en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, donde se habla de registro de tratados y acuerdos internacionales, pues no se menciona como tal la palabra pacto o compact en inglés. Por eso nosotros hemos seleccionado como título que va a ser un tratado de libre asociación. Y es que en la misma regulación para aplicar el artículo 102 de las Naciones Unidas se hace mención expresa de la palabra tratado. También en la Constitución de los Estados Unidos hay una sección que habla de cómo se aprueban los tratados, un poder que tiene el presidente y que requiere la aprobación de 2/3 del Senado, no requiere aprobación de la Cámara de Representantes. Quería ir rapidito, el tiempo que tengo es limitado, pero quería ir rápido sobre el tema de las nacionalidades, ¿verdad? Estamos definiendo la nacionalidad puertorriqueña, un nacional siendo una persona nacida en Puerto Rico o una persona que sea de cualquier país, que sea hijo, nieto, bisnieto, tataranieto o chosno de una persona nacida en Puerto Rico.
Eso nos lleva aproximadamente al 1868, ¿verdad? Cuando contamos todas las generaciones, y tiene un significado especial, por eso se escogió hasta ese 5º grado de consanguinidad. Y nada, luego de eso definimos que bueno, los nacionales que son de Puerto Rico, que son ciudadanos de Puerto Rico, residentes permanentes de Puerto Rico, continuarán siendo ciudadanos de Puerto Rico, reconociendo que hay una ciudadanía de Puerto Rico ahora mismo y que una vez esté el tratado eso va a continuar. También los nacidos en Puerto Rico, pues de por sí son ciudadanos y siempre han sido de Puerto Rico inmaterialmente de que vivan aquí o que no vivan aquí. Y lo tercero es que todo nacional de Puerto Rico, según definido arriba, se podrá registrar como ciudadano de Puerto Rico. La importancia de eso es que no tan solo las personas que vivan, sean residentes de Puerto Rico, serán ciudadanos, sino también las personas que viven fuera de Puerto Rico, que así lo escojan, que sean nacionales de Puerto Rico. Y bueno, las próximas dos hablan de las personas residentes permanentes que no son nacionales de Puerto Rico y le da 2 formas de ser ciudadanos, ya sea por el tiempo que llevan en Puerto Rico y unos criterios de elegibilidad, o como esta, que habla, ¿verdad?, de que en vez de hablar de matrimonio, de pertenecer a ese matrimonio, habla más de pertenecer a una familia, ¿verdad?, y tenemos unas definiciones particulares de familia para ellos. Entonces, la nacionalidad de los Estados Unidos, y creo que por aquí me va a llegar el tiempo, estamos definiendo que los nacionales de Puerto Rico, que son ciudadanos de los Estados Unidos de América en virtud de la Ley de Relaciones Federales, pues mira, continuarán siendo ciudadanos de los Estados Unidos, y bueno, y sus hijos tendrán también serán ciudadanos de los Estados Unidos, ¿verdad?, por derecho de sangre. Básicamente ahí lo repite, toda persona nacida en Puerto Rico, por lo menos un progenitor de la ciudadanía de Estados Unidos, será ciudadano de Estados Unidos. Esto no es nada especial, ¿verdad? Esto ocurre con cualquier hijo de un progenitor que sea ciudadano en cualquier país del mundo. Lo que sí creemos importante incluir es una cláusula, una sección que hable que por virtud del tratado una persona puede renunciar a su ciudadanía de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Habrá muchas personas que decidirán que quieren trabajar con la ciudadanía de Puerto Rico. Ya se fue el tiempo, tenía otros yo creo el de la doble ciudadanía vale la pena conversarlo. La doble ciudadanía, el tratado lo que menciona son básicamente 2 cosas. Uno, que tanto los Estados Unidos como Puerto Rico van a reconocer todas esas personas que tienen doble ciudadanía en virtud del tratado. Esto tampoco es nada nuevo. Los Estados Unidos reconocen la doble ciudadanía ahora mismo, ¿verdad?, que no estamos mencionando nada fuera de lo común. Y lo que dice lo segundo también está en sus escritos, ¿no?, que todo ciudadano de Puerto Rico, cuando esté en la nación soberana de Puerto Rico, pues la nación soberana de Puerto Rico tendrá un reclamo predominante sobre esa persona, independientemente de que tenga la nacionalidad de los Estados Unidos también. Así que eso es muy importante, ¿verdad?, mencionarlo. Es importante mencionarlo para no dejar duda, ¿verdad?, que esa no es una razón para la intervención de Estados Unidos en Puerto Rico, sino que cuando esas personas estén en Puerto Rico, lo que predomina es su ciudadanía de Puerto Rico. Por aquí voy a ir terminando. Sí hablo y paso rápido de los poderes soberanos, pero básicamente lo que hablan ellos es que los poderes soberanos, ¿verdad?, al derogarse las leyes federales y a renunciarse a lo que es a cualquier autoridad que haya sido basada en el Tratado de París, ¿verdad?, que no está diciendo nada de su validez, pero cualquier cosa que haya sido basada en eso, ¿verdad?, pues se anula. Y que la nación soberana de Puerto Rico ejercerá y retendrá todos los poderes propios de un Estado soberano. Y entonces, finalmente voy a terminar aquí. Cuando estemos delegando esos poderes soberanos como parte del tratado, toda delegación debería tener esta estructura y es la que estamos siguiendo en el tratado. Primero que nada, lo primero que se hace es afirmar
¿verdad?, que ese poder le pertenece a la nación soberana de Puerto Rico por derecho soberano. Lo segundo que decimos es que queremos ser miembros de cualquier organización internacional relacionada con ese poder, ¿verdad?, es para seguir afirmando esa soberanía, ¿verdad?, y que no sea revertible todo este ejercicio. Tercero, tiene que haber una delegación explícita de ese poder, y cuarto, debe haber una delegación, ¿verdad?, una forma de determinar esa delegación y tan simple como una notificación formal de que la delegación se acabó. Así que básicamente esos son los elementos que voy presentando. Obviamente hay muchísimo que presentar, pero hasta aquí podemos llegar con el tiempo que tenemos. Muchas gracias. Don Néstor. Buenos días. Todas y todos. Amén. Amén. Quiero, además de darles los buenos días y agradecerles que estén aquí un domingo en la madrugada, darle las gracias al Movimiento Unión Soberanista, a la querida amiga, casi cuarta panelista del Fuego Cruzado, María de Lourdes Guzmán, por la invitación que me hace a compartir con ustedes esta conversación que creo que es muy importante para el país y creo que es muy importante para el espacio político soberanista en su amplia pluralidad y complejidad, como todos sabemos y vivimos cotidianamente. Yo trato de ser disciplinado, aunque alguna gente no lo crea, y voy a tratar de circunscribirme a rápidamente contestar las preguntas que se me hicieron llegar, pero como también soy un poco imprudente, voy a compartir con ustedes, porque creo que este es el espacio para hacerlo, unas breves reflexiones sobre lo que entiendo es el momento presente para el amplio espectro político soberanista y los desafíos que se presentan de cara a la crisis que vive el país y a los eventos electorales que se avecinan. Quiero dejar claro de entrada que las opiniones, voy a hacer como los programas de radio, las opiniones que voy a vertir hoy aquí no pretenden representar a nadie que no sea mi conciencia y a mi manera particular de ver el momento político presente de Puerto Rico. Y lo que entiendo es el gran desafío que tenemos por delante los que creemos en la soberanía para Puerto Rico. Lo hago desde mi condición de creyente en el desarrollo del Estado libre asociado, estatus libre y asociado voluntariamente a los Estados Unidos, fundamentado en la soberanía del pueblo de Puerto Rico, que quiere decir la última palabra sobre el poder en Puerto Rico. Creo en una relación que supere el presente orden colonial territorial. Creo en la negociación y establecimiento de un acuerdo entre iguales, entre dos países soberanos, donde Puerto Rico delegue específicamente poderes a los Estados Unidos en las áreas que así entienda y el resto de los poderes los retenga como manifestación explícita de su condición de país soberano. En ese acuerdo, pacto, tratado de asociación, creo que es un elemento indispensable porque así lo dicta la realidad política, económica, jurídica, cultural y sociológica de Puerto Rico en este momento. Establecer con claridad los términos y condiciones que regirán la condición de ciudadanos de los Estados Unidos, de los puertorriqueños y el futuro de esa ciudadanía a partir del momento
del establecimiento de ese acuerdo, pacto, tratado de libre asociación. En la gran familia de los estados libremente asociados en el mundo, que como ya señaló Reinaldo, es una condición claramente distinguible, tanto en el derecho internacional como en la experiencia constitucional norteamericana, de la integración, que es una de las grandes familias de la relación de los pueblos, que en la realidad constitucional norteamericana se llama estadidad, y la otra gran relación que han escogido la inmensa mayoría de los países del mundo, que es la independencia. Y yo creo que ese es un elemento fundamental para entender la naturaleza del debate. La asociación política es una fórmula claramente distinguible tanto de la integración como de la independencia. Tiene sus particularidades de acuerdo a la experiencia de cada uno de los territorios coloniales que han venido a la misma, pero tiene unos elementos en común que la distinguen tanto de la integración como de la independencia, que es número uno, la delegación de poderes de un país a otro, la necesidad de que esa delegación de poderes esté suscrita en un acuerdo, y tercero, que el acuerdo sea producto de la libre voluntad de las partes y que no sea producto de la coacción ni de la imposición de una parte sobre otra. A partir de ahí, pues hay una serie de experiencias de libre asociación donde en Puerto Rico los que creemos en esa condición política, por lo menos por los pasados 60 y pico de años, hemos decidido que el nombre del cuerpo político que queremos asociar a los Estados Unidos se llama Estado Libre Asociado. Y voy a tratar de despachar una pregunta que es de las más comunes sobre esto antes de entrar a compartir con ustedes un análisis de dónde estamos en este momento y hacia dónde yo creo que debemos caminar los soberanistas desde nuestras plurales, convergentes y divergentes experiencias. En 1950-1952 se dio un proceso político constitucional en Puerto Rico en interacción con el Congreso de los Estados Unidos, con sus virtudes, con sus defectos, con sus fallas, con sus logros, pero se dio. El producto de ese proceso fue avalado por el pueblo de Puerto Rico y por el Congreso de los Estados Unidos con sus virtudes y con sus defectos. Y ese proceso fue reconocido en aquel momento, bajo las condiciones de aquel momento, por la comunidad internacional en 1953, a través de la resolución 748, Romano 8, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Algunos en el estadolibrismo creían desde aquel momento, creyeron después, y otros creemos en este momento, que aquel proceso fue insuficiente, aquel proceso fue defectuoso, aquel proceso dejó inalterada la naturaleza territorial de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos y creó un expediente tan confuso que permitía múltiples interpretaciones sobre lo que ocurrió. Hoy, en el año 2014, la opinión prevaleciente en la inmensa mayoría de los hacedores de política pública en los Estados Unidos es que la relación de Puerto Rico y Estados Unidos es una relación territorial. Un gran sector de los estadolibristas creemos eso también. Pero hay un sector de estadolibristas que cree que no. Yo creo que uno de los graves problemas que tiene el debate político puertorriqueño en este momento
es un excesivo dogmatismo que impide la posibilidad no ya de converger, de dialogar, de sectores que tienen más puntos coincidentes que divergentes. Y traigo esto, que es quizá el punto más espinoso para cualquier diálogo sobre esto, y yo como lo vivo periódicamente de 5 a 7, pues lo tengo muy fresco en mi mente. Yo creo que nosotros tenemos que tomar, el soberanismo tiene que tomar una decisión fundamental. Y cuando hablo del soberanismo, hablo los que desde la asociación, llámela libre asociación, llámela ELA soberana, llámela ELA con más poderes, no estoy hablando del ELA colonial, no estoy hablando del ELA territorial, no estoy hablando del ELA que existe, estoy hablando de la superación del presente orden político-jurídico hacia otro orden político-jurídico. Desde ese espacio político y desde el independentismo hay que tomar una decisión que me parece a mí que es una decisión donde se juega la vida del pueblo de Puerto Rico. Nosotros tenemos la opción de seguir debatiendo el pasado y es entretenido, y yo soy historiador y para eso estoy estudiando y espero terminar mi doctorado. Y es entretenidísimo. Y a mí me gusta, si no estaría estudiando otra cosa. Tenemos la opción de seguir debatiendo el pasado y manteniendo el pasado como una cadena que nos impide trabajar para construir un presente distinto y un futuro distinto. Y yo creo que ya es hora que el soberanismo, desde todos sus espacios políticos, supere la retórica, el debate, las paredes de la Guerra Fría, que han mantenido por décadas dividido a un grupo considerable de puertorriqueños, que tenemos divergencias, pero que tenemos amplias convergencias sobre qué es Puerto Rico, cuál es el estado actual de situación de Puerto Rico y hacia dónde debe ir Puerto Rico en este momento. Porque los que no creen en ese proyecto, los que no creen en ese Puerto Rico posible, están muy unidos y trabajan todos los días sin discutir sus diferencias para empecinarse en construir el Puerto Rico que nosotros no queremos. Y nosotros nos entretenemos y es divertido, vuelvo y repito, y es fascinante debatir el pasado. Eso no quiere decir que el pasado no esté ahí, que no se reconozca. Pero tenemos que superar esa discusión. Yo creo que cualquier esquema de relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos tiene que reconocer cuál es la realidad del momento presente en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en la comunidad mundial y los retos que eso plantea. Ya decir que Puerto Rico vive la crisis más grave de los últimos 60 años se ha convertido casi como los buenos días, que uno lo dice automáticamente, como cuando uno le pregunta ¿cómo tú estás? Pues yo estoy muy bien. Aunque te estés muriendo por dentro, ya lo dices por costumbre, ¿no? Yo creo que ya decir eso, nosotros lo hemos escuchado tanto, que ya no asimilamos la magnitud de la catástrofe que vive Puerto Rico en este momento. Producto del agotamiento de un modelo político-económico dependiente, colonial, que en unos momentos le sirvió bien al país, pero que en este momento no hay duda que está agotado. Con una clase política en su peor momento. Y ahora sí saco a pasear al historiador, ni en los 30, ni en la confusión de principios de siglo XX, Puerto Rico vivió un estado de postración, de inanición intelectual de la clase política como el que vive hoy, con unos niveles de corrupción insospechados para la generación que vivió hace 30, 40 años lo que era Puerto Rico. Y
con un mundo que camina en una dirección contraria a la nuestra, camina a la dirección del desarrollo sustentable con equidad, camina hacia una profundización de los espacios democráticos, a la integración económica. Y nosotros somos la mala ausente de ese debate mundial. ¿Cómo uno rompe eso? Que es la pregunta que a mí, desde que me levanto por la mañana y voy a la farmacia siempre abierta, y en la Domenech, o voy a tomarme un café. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo salimos de este tranque? Pues mire, la única forma en que nosotros vamos a salir de este tranque, creo yo, es reconociendo la pluralidad de nuestro espacio político. O sea, reconociendo su complejidad. Pero a partir de esa pluralidad y de esa complejidad, construir una gran alianza electoral basada en el reconocimiento del agotamiento del presente modelo político y económico, de que es imposible resolver los problemas económicos y sociales del país sin atender el problema político, el problema de la indefinición político-jurídica, la necesidad que tiene el país de un mecanismo procesal para atender ese tema, que obviamente la inmensa mayoría de nosotros favorece la Asamblea Constitucional de Estado. Y cuarto, la necesidad que tiene el país de un programa de saneamiento gubernamental, de reconstrucción nacional, de destrucción, y hay que usar la palabra así, lo que no sirve se destruye, de destrucción de una manera de hacer política en Puerto Rico, de una manera de gobernar que ha llevado al país a la crisis que tiene en este momento. Que le dé al país confianza en que los que vienen a servir, le vienen a eso, a servir y no a servirse. Para eso hay que ser creativos. Hay que ser creativos. Yo, en lo que a mí me toca, he estado abogando en las pasadas semanas porque se elimine ese anacronismo en nuestra ley electoral. Y aquí está Marcia, que conoce de experiencias electorales en el continente más que yo. Esta tiene que ser la única ley electoral en la humanidad que prohíbe expresamente las alianzas políticas. Y afortunadamente un grupo de legisladores del Partido Popular, amigos míos también, no es casualidad, presentaron una enmienda a la ley, al Código Electoral, a las enmiendas a la ley electoral, para que se elimine la prohibición de que un candidato pueda figurar en más de una columna de un partido político, que quiere decir la posibilidad de que más allá de un acuerdo político electoral y de gobierno, se puedan nominar candidatos comunes por dos o más fuerzas políticas. Y yo por lo menos quiero compartirles con ustedes lo siguiente, lo que ya le he dicho a mis buenos amigos y a mis amigos también que se oponen a esa enmienda. Yo me propongo organizar, si nadie más lo hace, un grupo de ciudadanos para que, si ese anacronismo permanece en el Código Electoral, impugnar la constitucionalidad de la ley electoral de Puerto Rico. Y estoy dispuesto a ir, y yo sé que eso a algunos no les va a gustar, inclusive al Tribunal Federal, a impugnar la constitucionalidad de la ley electoral de Puerto Rico. Porque no puede ser que Puerto Rico sea el único país de la tierra que prohíba a sus ciudadanos aliarse electoralmente. Yo creo que a partir de ahí, del reconocimiento del espacio plural del soberanismo, del reconocimiento de las contribuciones que hacen por la soberanía de Puerto Rico, puertorriqueñas y puertorriqueños, en el Partido Popular, en el Partido Independentista, en el MIN, en el MUS, en el PPT, desde la sociedad civil,
reconociendo ese arco plural, nosotros tenemos que tener la generosidad patriótica de diseñar un espacio electoral común desde la convergencia y reconociendo las divergencias, para no permitir que en las elecciones del 2016 Puerto Rico siga en manos de los corruptos y de los incompetentes. Sin eso, cualquier discusión sobre la libre asociación, sobre la independencia, sobre la soberanía, será entretenida, la pasaremos muy bien, disfrutaremos muchísimo y aprenderemos más, pero no haremos nada por cambiar la situación actual, y los gestores de la crisis serán los administradores de la catástrofe del país. Queda en manos de todos nosotros eso. Yo espero haberme portado bien, y obviamente yo sé que hay muchas preguntas sobre qué está pasando en el Partido Popular, qué va a pasar, qué no va a pasar, que esas las contesto en las preguntas. Gracias. Muy bien, pues entonces comenzamos con el diálogo. Por favor, los que quieran participar se acercan a los micrófonos. Tengo una pregunta para ambos grupos de ponentes. Bien sencillo. Hay otro micrófono y está al lado del salón. Ya lo ven. Adelante con la pregunta. Sí, no está claro en mi mente, tanto de unos ponentes como de otros. ¿Cuál es la diferencia? Porque me parece que hay un ánimo en el desarrollo de esta actividad para clarificar esas cosas que no están claras. ¿Cuál es la diferencia entre la posición soberanista no independentista y la independencia? Eso no está claro. Sí, Néstor. Yo creo que por lo menos desde el punto de vista de los que creemos en la soberanía dentro del Partido Popular, ese es el sector en el que yo milito, por lo menos hasta ahora, y es el sector que más conozco. Yo creo que la diferencia fundamental es el grado de estrechez de la relación con los Estados Unidos, y por lo menos desde la parte nuestra, el deseo como propuesta de que se mantengan las presentes condiciones jurídicas en cuanto al asunto de la ciudadanía norteamericana. Esa es nuestra propuesta, lo que nosotros llevamos a la mesa de negociación. Obviamente, esa promesa que se pide, quiero reconocer que está llegando la alcaldesa de la ciudad capital, la amiga Carmen Yulín Cruz, y su esposo, don Alfredo Carrasquillo. Yo creo que esa es una diferencia fundamental. El grado de poderes que se le van a delegar a los Estados Unidos. Primero, el acto de delegación misma. En la independencia, todos los poderes están en manos del pueblo de Puerto Rico. En la asociación, en la libre asociación, en la soberana, como la quieras llamar, tú delegas unos poderes a los Estados Unidos, donde obviamente en esos poderes que tú delegues va a haber una injerencia del gobierno de los Estados Unidos acordada mutuamente por las partes. En segundo lugar, el asunto de la ciudadanía americana, que para nosotros como propuesta, nuestra aspiración es que en el tema de la ciudadanía americana las condiciones actuales de Puerto Rico, de los ciudadanos americanos de Puerto Rico, prevalezcan. Sí, está muy bien que Néstor lo conteste desde su posición de Estado librista y ha quedado claro. Nosotros en el MUS, que nos asocian más con más o menos como una mogolla independentista, ¿verdad? La realidad es que el hecho mismo de que la Organización de las Naciones Unidas y el derecho internacional
reconozca dos opciones y las reconozca separadamente, quiere decir que no es lo mismo. En el caso del MUS, que nosotros hemos expuesto hoy, y eso es lo que nosotros creemos por el tipo de movimiento que somos, que visualizamos la libre asociación como una opción donde todos los poderes de la soberanía definitivamente van a residir en Puerto Rico. Y que por delegación, parecido a el mismo concepto en este caso de lo que nos trae Néstor Duprey, y que lo que le vamos a permitir a Estados Unidos, que estamos pensando en no decir delegación, sino que es un reconocimiento de un ejercicio de una autoridad por el tiempo que dure la relación pactada. Pero no cabe duda de que si eso que se pacta mediante un tratado, a los 25 años se entiende que esa autoridad que se delega únicamente con el propósito de conceder un tiempo para que Puerto Rico pueda llegar a su plenitud de capacidad de autogobierno. O sea que desde la salida se sabe que eso se hace ese reconocimiento de autoridad en Estados Unidos para que haya ese proceso de crecimiento de Puerto Rico. Ahora, cuando llegue el tiempo que se calcula, que es 25 años, o puede ser 30, u otra, eso está sujeto a cambio. Cuando llegare ese momento, ahí se evaluaría, pero evidentemente, si en ese momento ya hay un autogobierno, pues entonces tendría que haber también una acción para declarar la independencia, porque mientras tanto estaríamos fuera de un estatus de libre asociación, cumplidos los años que se pactaron o de la renovación que se hubiera hecho, pero entonces terminaba, nosotros hacemos claro que cuando termine el tratado, Puerto Rico retiene todos los poderes de soberanía, pero a fin de formalizar habría que tomar otro acto del país donde se reconociera que el estatus cambió a independencia, porque la realidad es que no es lo mismo y hay que velar con esto que se nos ha advertido, que tenemos que tener cuidado cómo se hace el lenguaje, porque vemos una tendencia de los que quieren establecer el miedo a una fórmula y a otra, pues unen como si la independencia y la libre asociación fueran lo mismo y dicen opciones de independencia, Estado. Pues sí, son funciones, lo que tienen en común es el reconocimiento de los poderes soberanos y la terminación de la relación colonial, pero son dos estatus diferentes. Déjame añadir un caveat pequeñito Sí, a eso, porque me parece que es importante, porque se usa mucho en el debate, particularmente el debate interno dentro del Partido Popular. Y es a veces una mentira repetida mucho, pues llega a convertirse en una verdad y yo creo que es un buen momento de aclararlo. Cuando se presenta el ejemplo de los pactos de libre asociación de la República de las Islas Marshall, de los Estados Federados de la Micronesia y de Palau con los Estados Unidos, se señala por algunas personas que esa fue una opción de independencia que adoptaron estos países con los Estados Unidos. Y eso es una falsedad. Los ciudadanos de esos tres estados tuvieron disponible la independencia como opción en sus negociaciones con los Estados Unidos. Y uno de los grandes debates en esas islas y en los Estados Unidos era la diferencia, no la similitud, la diferencia entre los pactos de libre asociación que se estaban negociando y se iban a acordar y la independencia. Así que cuando le hablen, por ejemplo, de ese gran cuco de la República Asociada, que no existe en ningún sitio nada más que en la mente de los que quieren seguir metiendo miedo y remachando las cadenas del coloniaje en Puerto Rico, pues eso no existe. Lo que sí existe, y lo reconoce el derecho internacional y la experiencia constitucional norteamericana, son tres fórmulas: usted se integra, usted se asocia o usted se independiza. Muy bien, les recuerdo a los participantes, y veo bastante, vamos a tener 45 minutos para el diálogo. Les recuerdo que voy a tener un reloj aquí que a los 3 minutos va a sonar un grillo.
Si les suena el grillo, por favor hagan un esfuerzo, un gran esfuerzo por concluir su participación. Gracias. Adelante. Sí, buenos días a todos y a todas. Les felicito por estar aquí presentes. Yo esperaba mucha más gente, porque vengo también de la política y esto se trata de gente. Pero la pregunta va dirigida al intelectual, porque así lo conocí hace 15 años, no a él, pero por medio de una amiga, muy amiga de mis hijos, que hoy es jefa de fiscales en un tribunal de mi pueblo, al señor Néstor Duprey Salgado, medio popular. Don Néstor, Por lo menos usted me da la mitad. yo le digo, le deseo éxito, no suerte. Tengo un hijo que es neurocirujano aquí en IMA, y cuando yo le decía que iba por un examen, suerte papi, suerte no, éxito. Y yo le deseo éxito en su campaña, y yo estoy seguro que si logra ese éxito, pues son muchos aquí los que le vamos a respaldar. Pero yo estuve en el Partido Popular hasta los años 80. Yo le llevo a usted medio siglo. Por cierto, cumplo 70 la semana que viene, 74 la semana que viene, y me vi envuelto en una campaña que se lo agradezco a mis compañeros del MUS infinitamente, porque me permitieron correr desde Vieques, Culebra, hasta Trujillo Alto. Y fue buena, fue una experiencia rica. Pero esa misma experiencia la tuve en el 80-84 con mi amigo José Aponte de la Torre. Él pasó a ser presidente del partido y yo vicepresidente del partido. Cuando ganamos las elecciones, él pasó a ser alcalde y yo pasó a ser presidente de la Asamblea Municipal. Duró un año porque tenía otros propósitos, mi hijo especialmente. Y no fue fácil ese trabajo. Y me salgo del Partido Popular totalmente porque fue un engaño. Yo me aprendí la nueva tesis y el pacto de Agua Buena de memoria, y donde quiera que habían 8 o 10 personas, yo veía una paila de pintura, la viraba al revés, o una caja de leche, y la viraba al revés y me paraba y daba un meeting. Y aplauso, pero era basado en la nueva tesis y en el pacto de Agua Buena. ¿Qué ha habido de eso si todavía están discutiendo? Y por eso le hice la pregunta al distinguido conferenciante y aquella reunión entre los soberanistas y los asimilistas, los casi estadistas del Partido Popular. ¿En qué estatus están? Porque ahí tenemos representando al señor Rafael Hernández Colón, con quien tuve la oportunidad de compartir mucho pues, en el allá por el 80-84, porque yo me decidí salir del escritorio de básquet, donde yo era gerente de producción, y tirarme a la calle hasta las 11, las 12 de la noche a trabajar. Porque en Carolina, por si ustedes lo sabían, el señor alcalde usaba la caja del petty cash para sacar dinero los viernes e irse a jugar caballo. Eso se encontró después que ganamos. Dejó aquello con un déficit de $9 millones. Y lo de Barcelona, pues ya usted lo sabe, Cerro Maravilla, aquí a cualquiera, porque aquello era aquí antes. Y me tiré de lleno y lo volví a confirmar el año pasado, el año anterior. Por eso me tuve que retirar. O sea que me envolví con el Partido Popular como líder, no como conferenciante, no como... que los dos hacen mucha falta. ¿Me tocaron la sirena ya? Bueno, esa es la pregunta. Esa es mi pregunta para el señor Salgado, a quien distingo en lo personal, en lo intelectual, en todo. Muchas gracias a todos. Perdonen que no escuché. Es que yo cuando he oído no escucho mucho. Yo como sabía que esa pregunta en algún momento venía, Había hecho ya, seguro. Yo respeto a los que han llegado a esa conclusión. Y puedo hasta entender por qué han llegado a esa conclusión. Yo no he llegado a esa conclusión. Yo creo... Yo estoy muy ansioso. No, y lo sé. Yo creo que en el Partido Popular
la gran mayoría de los electores del Partido Popular y un sector sustancial del Partido Popular cree en la soberanía para Puerto Rico, reconoce el agotamiento del modelo político-económico que dio base al Estado Libre Asociado en 1952 y cree que el Partido Popular debería ser un instrumento más proactivo para desarrollar una nueva manera de hacer política y construir un nuevo Puerto Rico. Ahora bien, yo creo que los soberanistas dentro del Partido Popular hemos comenzado a hacer algo que quizás hace mucho tiempo debimos haber hecho y que para no caer en lo que criticaba ahorita de que nos quedemos debatiendo la historia, pues yo creo que eso es agua pasada. Pero me parece que el gran reto nuestro es darle cauce organizativo a los que dentro del Partido Popular creen en la soberanía de Puerto Rico y derrotar internamente a los que han secuestrado el alma del Partido Popular, una cúpula que cada vez está más distante de lo que es el sentir de la inmensa mayoría de los populares, y por eso han decidido, entre otras cosas, sepultar los organismos internos del Partido Popular Democrático, no reunirlos, no consultar a la base del Partido Popular. Y yo estoy seguro porque conozco la base del partido en el que milito, de que en el momento que los populares tengan la oportunidad de expresarse, se van a expresar inequívocamente a favor del Estado Libre Asociado con soberanía para el pueblo de Puerto Rico. Yo no tengo dudas sobre eso. Ahora, el gran reto nuestro es organizar esa corriente ideológica dentro del Partido Popular y darle el poder político que la realidad del estado de situación de los populares amerita. Neftalí García. Buenos días. Tengo dos planteamientos rápidos y dos preguntas. Uno, entiendo que la posición de Néstor y de algunos otros soberanistas del Partido Popular es que se debe mantener la ciudadanía de Estados Unidos para aquellos que la quieran mantener. Pero habría entonces que preguntarle a él y a los independentistas: ¿hay apertura para una doble ciudadanía? Porque para muchos independentistas la ciudadanía puertorriqueña no es negociable. Habría que ver si para los soberanistas del Partido Popular, algunos, la soberanía de Estados Unidos no es negociable, pero si para ambos es negociable una doble ciudadanía. Otro asunto que tiene que ver con cuestiones económicas. Yo sostengo que en Puerto Rico en el siglo XX y XXI ha habido un solo modelo económico: importar capital y exportar excedente económico, que se manifestara como caña, tabaco, industria liviana, farmacéutica, química, electrónica, capital bancario, etcétera, 936, y que eso ha llevado al país a no controlar ese excedente y a la crisis de los 30, que aunque tuvo una dimensión internacional, en Puerto Rico fue particularmente terrible, y a la crisis actual. Por lo tanto, hay que plantearse dos cosas, entiendo yo. Uno, yo sostengo, y a lo mejor soy minoría, que la deuda no es de Puerto Rico con el capital de Estados Unidos, sino del gobierno de Estados Unidos y el capital de Estados Unidos con Puerto Rico. Y estoy dispuesto a discutir el asunto. Así que quisiera saber la posición del panel sobre ambos asuntos: doble ciudadanía y deuda. ¿De quién es y quién debe pagarla? ¿Quién quiere primero? Yo contesto sencillo porque esa es fácil, y saludo a Neftalí, condiscípulo de papi, que eso le da privilegio y carta blanca para preguntarme lo que quiera. Yo creo que en la mesa de negociación, a la hora de que llegue ese momento, lo único para mí no negociable es que la relación que produzca esa negociación sea claramente no colonial y no territorial, y que esté fundamentada en la soberanía del pueblo de Puerto Rico. El asunto de la ciudadanía americana es un asunto que tiene una doble complejidad. Primero, Puerto Rico es el único territorio en la historia constitucional de los Estados Unidos que se enfrenta a este problema desde una condición de ciudadanos norteamericanos y que tiene disponibles opciones que no tuvieron el resto de los territorios
norteamericana. En segundo lugar, la realidad de que hay un gran sector de puertorriqueños, yo no sé cuántos son, pero que desean mantener una relación estrecha con los Estados Unidos que ejemplifican con la condición de ciudadanos norteamericanos. Es un problema complejo que no tiene solución fácil. Ahora, lo segundo, yo creo que la deuda es la gran oportunidad que tiene Puerto Rico para resolver el tema del estatus político, y en eso coincido plenamente con el planteamiento del ex gobernador Acevedo Vilá. La deuda es impagable, no hay manera que el gobierno pueda seguir cumpliendo sus obligaciones, no hay manera, que no sea de una manera que cree una crisis social sin precedentes en Puerto Rico. Pues hay que aprovechar esa oportunidad, para sentar en la mesa al gobierno de los Estados Unidos, a los acreedores, al gobierno de Puerto Rico, y reconociendo la quiebra, plantearse un nuevo modelo y que la deuda sea el inicio de una manera distinta de relacionarnos económicamente, las tres partes. Sobre esta parte de la deuda voy a intervenir un poco, y estoy enteramente de acuerdo con lo que ha expresado Néstor Duprey, pero difiero de que la postura de Puerto Rico en esas negociaciones sea de que Estados Unidos nos pague la deuda. Yo creo que la deuda no es pagable porque esa deuda le fallaron al sistema. Todos aquellos que en la cadena de la emisión y el que Puerto Rico fuera a incurrir en esta deuda, tenía que haber desde hacía muchísimo tiempo. Yo pienso que cuando pasamos de los 30.000 millones era imposible que las casas evaluadoras de la capacidad crediticia dijeran que Puerto Rico podía pagar. Así que a mí me parece que eso es un elemento que aquí no lo han explorado en la parte de gobierno, pero me parece que esa es la gran fuerza, y coincido con Néstor que esta situación es una situación que ofrece una gran oportunidad para negociar con Estados Unidos todo lo que nosotros nos merecemos y estamos exigiendo. Rápidamente sobre la doble ciudadanía. Estamos de acuerdo en que para Puerto Rico en una libre asociación es muy importante la soberanía, y es muy importante los poderes soberanos que radiquen en Puerto Rico y después sean delegados, ¿verdad?, que tengan su terminación. También es sumamente importante la ciudadanía de Puerto Rico, eso tiene que estar ahí, Pero la doble ciudadanía no debe ser algo difícil de digerir, en el sentido de que todos los países del mundo reconocen ciudadanía doble, ¿verdad? Y en Puerto Rico no debe ser una excepción, y que no sea ciudadanía de Puerto Rico con la de Estados Unidos nada más, ciudadanía de Puerto Rico con España, con las islas del Caribe, ¿verdad? Es simplemente algo que ocurre. Hay personas que nacen de padres que tienen otra ciudadanía y se dan ambas cosas. Así que yo no veo mayor complicación de que esa doble ciudadanía sea reconocida tanto por la Nación Soberana de Puerto Rico como por los Estados Unidos, que de hecho la reconocen ahora mismo. Luis. Sí, buenos días. Mi nombre es Luis Ibrahim Casiano, ex candidato a la Cámara de Representantes por Mayagüez y San Germán. En este momento, pues, quiero hacer la pregunta como político, pero también como ciudadano. Una pregunta exclusiva para el señor Duprey y una para el compañero del Movimiento Unión Soberanista. Primero que nada, quiero felicitarles también, ¿verdad?, por las ponencias. Me parecen magistrales, inclusive, aunque no comparto en varios de los puntos con ustedes ciertas cosas, ¿verdad?, pero en esencia me parece que es espectacular. En cuanto, ¿verdad?, a lo que quiero preguntar a Reinaldo y a Rosabel, ¿cuál es el empecinamiento de delegar los poderes a través de un tratado de libre asociación cuando desde la independencia nos posibilita la asociación libre y absoluta con el resto del mundo, como también con los Estados Unidos? ¿Es miedo a la independencia? ¿Es que no tenemos la capacidad política, la capacidad personal para poder ser un país libre? Ese es el planteamiento que les tengo hacia ustedes. Y al señor Duprey,
Cuando se habla de rescatar las bases del PPD, ¿se refiere a las de antes de la patraña y traición de Muñoz o al ideal que funda el PPD, que son los principios de libertad y democracia? En la parte de la postura nuestra en términos de por qué la libre asociación y no la independencia, la realidad es que lo tengo que contestar primero desde el punto de vista institucional. Eso es lo que hace grande al MUS, porque el MUS apoya y reconoce ambas posibilidades, ¿verdad? Y aquí tenemos personas que creemos en una y en otra. Hoy a mí me tocó representar la parte de la libre asociación, que es la que yo creo. Yo no lo pongo en términos de la incapacidad de Puerto Rico, porque yo entiendo que en cualquier escenario, si nosotros nos liberan del yugo de la relación política de subordinación con Estados Unidos, nosotros vamos a salir más adelante. Pero a Estados Unidos tampoco las cosas se le pueden hacer fáciles. O sea, nosotros entendemos que toda esta situación, y no es que quiero ir a la historia, sino que quiero ir al presente, es ocasionado por esa manera en que Estados Unidos y los gobernantes débiles de Puerto Rico, que han tenido mucha responsabilidad, han permitido que nosotros vayamos cayendo en esta situación tan difícil en la actualidad. Pero la libre asociación lo que ofrece es que se obtengan esos poderes, no por decir tenemos los poderes, para ejercerlos en beneficio de los puertorriqueños y de Puerto Rico, que no se han tenido, y los que se han tenido tampoco se han ejercido o se han dejado perder. Así que esa libre asociación lo que permite es que se ejerzan esos poderes y que hagamos un experimento, ¿verdad?, que yo sé que va a ser exitoso, pero también con otras partes que se negociarían para fines de que Estados Unidos, como acaba de publicar la compañera Wilma Reverón, cualquier cantidad de dinero que se va a poner en ese tratado para negociar no es como una dádiva ni es como una dependencia, sino como una compensación que se nos debe por todo lo que nosotros hemos perdido en esta relación. Sí, hablando de la pregunta de por qué libre asociación y no independencia directamente, y yo creo que habemos personas que hacemos un reconocimiento de los hechos históricos y de la realidad mundial, en el cual que tenemos a un Estados Unidos que tiene unas funciones o ha tenido unas intenciones imperialistas, no tan solo en Puerto Rico, ¿verdad?, sino a través del mundo entero, y hay unos hechos de colonización, no tan solo en Puerto Rico, sino también en países que son soberanos. Y entonces, la libre asociación provee un marco que para mi entendimiento es un marco real ahora mismo, que atiende, ¿verdad?, una transición de donde estamos hoy en día a donde todos nosotros queremos estar, en el sentido de que hay cierta dependencia en Puerto Rico, no tan solo de las instituciones gubernamentales, que hay cierta dependencia algunas veces de las agencias federales, sino también dependencia en la economía y dependencia en las mentes de los puertorriqueños. Y precisamente todo eso es lo que queremos ir rompiendo y liberándonos de todo eso. Y la libre asociación es una excelente herramienta para llevar una transición o una transformación continua y descolonizadora. Yo creo que veo la libre asociación como una herramienta descolonizadora que nos va a permitir en una forma ordenada llegar de donde estamos a donde queremos estar, ¿verdad?, de ser un gobierno con plenitud. Así que más va por ese lado, ¿verdad? En vez de un brinco a la independencia, ¿verdad?, que como quiera va a requerir ciertas transiciones,
Pues mira, unas transiciones que están recogidas dentro de un tratado de libre asociación. Néstor. Yo agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de hacer una pequeña reflexión que me parece que es importante para enmarcar el diálogo y tener claras las premisas de cara al futuro. Y ahora voy a hablar no de la experiencia de nadie, voy a hablar de mi experiencia. Yo creo que los que creemos en la convergencia en Puerto Rico, en las alianzas, en la concertación, en el tender puentes, estoy tratando de usar todas las frases que se han usado en el pasado para enmarcar esto. Tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad. Nosotros queremos aliarnos, nosotros queremos converger reconociendo realmente las diferencias, o realmente lo que queremos es aliarnos y converger para que el otro deje de pensar lo que piensa y piense como yo. Y yo creo que eso es fundamental a la hora del ejercicio de honestidad intelectual que precede cualquier intento de colaboración política. Hay que estar claro que partimos de visiones convergentes y divergentes. Que la convergencia no implica ni unanimidad, ni implica aceptación tácita de la visión del otro porque es la del otro. Y yo planteo esto porque en el acercamiento siempre surge esa dificultad. Si el intento de convergencia lo hacemos los estadolibristas para que los independentistas dejen de ser independentistas y se conviertan en estadolibristas, es otra cosa. Es proselitismo, no es convergencia. Y si el intento de convergencia desde el independentismo hacia los estadolibristas que creen en la soberanía o que creemos en la soberanía para Puerto Rico parte de que yo quiero hacer una alianza con los populares para que los populares dejen de ser populares, para que los populares dejen de creer en el ELA, para que los populares se alejen de toda esa mitología colonialista y que ha llevado al país a esta postración y la traición de Muñoz Marín y el debate del 46, pues mire, eso es proselitismo, eso no es convergencia. Y yo creo que en el diálogo es fundamental, y aquí el experto en semiótica es Alfredo, pero me corrige si estoy mal, la claridad de los conceptos. Si no tenemos los conceptos claros, o nos estamos engañando, y yo creo que para eso tenemos tiempo, pero ahora mismo la crisis no nos da espacio para engañarnos, o nos estamos entreteniendo, como yo les decía ahorita. Yo creo, para contestar la pregunta, cuando hablo de la base del Partido Popular, hablo de los electores del Partido Popular. Con sus virtudes, con sus defectos, con la herencia que reclaman para sí y por eso son populares, y con los defectos que les reconocen a esa herencia, pero que no los llevan ni a rechazarla ni a renunciar a ella. Creo que una exigencia de esa naturaleza condena cualquier intento de convergencia al fracaso. Tenemos que decirlo. Tengo que intervenir unos segundos. Nos quedan menos de 10 minutos para terminar el diálogo de este tema. Así que voy a permitir solamente 2 turnos, uno a cada lado, pero a los otros, atiéndanme, les prometo que voy a hacer la gestión para que le contesten sus preguntas los miembros del panel. Si me escriben su pregunta, me la envían por correo electrónico a danilo@bibliotecasoberanista.com o lo escriben en una hoja de papel con su información de contacto y la dejan allí en aquella mesa que está en esa esquina, que es la mesa del Movimiento Unión Soberanista. Yo la recojo cuando terminemos y le hago llegar las contestaciones.
Marcia. Bueno, Marcia Rivera, primero felicitarla. Esta iniciativa de diálogo, me parece que en Puerto Rico necesitamos mucho diálogo para poder llegar a alguna concertación. Y voy a partir de donde dejó Néstor. El único requisito que tiene un diálogo abocado a crear, a concertar, es que sea respetuoso y que reconozca las diferencias. Todos los epítetos están de más en un tipo de diálogo así. Entonces, la experiencia de América Latina, que en las pasadas décadas ha ido construyendo movimientos alternativos tan extraordinarios, se basa solamente en el respeto recíproco de todas las personas. Ese es el primer compromiso. Dicho eso, quiero entonces entrar en el tema de sobre qué es que vamos a construir consenso. Y yo creo que aquí se han mencionado 3 cosas en las cuales no hay consenso y que tendríamos que empezar a profundizarlo. Uno es en el mecanismo. Estamos todos de acuerdo con que sea la Asamblea Constitucional de Estatus según la definió el Colegio de Abogados. Si eso es así, si todas las fuerzas soberanistas de este país están de acuerdo con eso, nos movemos al próximo. Pero ese lo tenemos que zanjar, tenemos que comprometernos a que si ese es el mecanismo que se considera más idóneo o hacer alguna enmienda en torno a esa propuesta, empecemos a confirmarla y pasamos al próximo tema. El próximo tema que me parece que no está trabajado y que aquí nadie mencionó es cuáles son los contenidos de esa supuesta delegación de poderes que todo el mundo dice, tiene que haber una delegación de poderes, pero ¿cuáles poderes? Y aquí voy a ser bien provocadora, ¿verdad? Estamos hablando de política monetaria, porque todo el mundo dice que si tuviéramos una mejor distribución de la delegación de poderes, podríamos controlar mejor nuestra economía y salir de la crisis. Pero ¿de qué poderes que estamos hablando? ¿De la política monetaria? ¿Vamos a delegar la política monetaria? Si delegamos la política monetaria, no nos pidan que podamos reestructurar la economía sobre nuevas bases, porque la política monetaria es el principal instrumento que tiene una economía para organizarse. Estamos hablando de la política fiscal, estamos hablando de la representación internacional, estamos hablando de defensa. Ahí es que tenemos que sentarnos a manonear qué es lo que estaríamos dispuestos a delegar para poder recuperar capacidad soberanista para actuar sobre nuestra realidad, ¿verdad? Yo creo que ahí estamos en pañales, francamente. Creo que estamos en pañales y que eso hay que ponerlo en la agenda bien concretamente. En tercer lugar, la tercera pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a hacer esta mudanza conceptual para crear un movimiento? Ya Néstor había identificado que nuestro sistema electoral es la antítesis de lo que necesitaríamos para poner esto en movimiento. Pero señores, ¿cuánto tiempo ha habido para hacer una reforma electoral como nuestro país la necesita? Todo el mundo se la pasa por donde no le da el sol, ¿verdad? Entonces, en este momento se acaba de aprobar en la legislatura de Puerto Rico una medida que nos acerca más nuestro sistema electoral a los Estados Unidos. Lo que hemos hecho a lo largo de los últimos 20, 30 años en Puerto Rico es perder soberanía, es trasladarle más poderes a Estados Unidos en todos y cada uno de los órdenes. Y mientras lo sigamos haciendo en el sistema electoral es imposible. Representación proporcional es absolutamente indispensable. Si queremos ser honestos y fieles al compromiso de respetar las divergencias y de respetar, tener un diálogo respetuoso. Así que además de esa medida para permitirnos elegir, tener candidaturas que se repitan en distintas fuerzas, la representación proporcional es indiscutiblemente importante. Gracias. Yo tiendo a coincidir con lo que plantea Marcia. Ahora, yo creo que hay que tener sentido de urgencia en cuanto al tiempo que tenemos para hacer las cosas. Y en ese sentido, yo creo que el primer paso es dialogar. Por ejemplo, Marcia plantea una preocupación muy legítima. ¿Dónde está el catálogo de los poderes que se van a delegar a los Estados Unidos? Pues mire, eso es un ejercicio que los que creemos en la libre asociación lo tenemos que hacer, reconociendo también nuestra pluralidad, de que hay gente que pues cree que hay que delegar mucho, hay gente que cree que hay que delegar poco.
Yo creo que, y ahí en eso discrepo un poco, yo creo que nosotros no debemos colocarnos camisas de fuerza que nos paralicen en este momento. ¿Por qué? Porque a mí me parece que lo importante en este sentido, y ahí pues apelo a la experiencia del doctor Juan Fernández, que ha estudiado esos modelos más que yo, lo importante más que llegar con un catálogo definido al milésimo grado de cuál es la libre asociación que usted aspira, es que nos pongamos de acuerdo en cuáles son los elementos mínimos que esa libre asociación debe contener, cuáles son los parámetros para la negociación de esa relación con los Estados Unidos. Que no sea una cosa, nos vamos a sentar allí, llegamos aquí, bueno, ¿qué es lo que hay? No, ir a la mesa, como han ido otros, con un catálogo de 10, 15 principios de nuestra propuesta de negociación. Ahora bien, yo creo que aquí lo fundamental es crear la voluntad política en Puerto Rico que mueva al Congreso de los Estados Unidos, que mueva a los centros de poder en Estados Unidos a considerar esta opción como una opción viable. La única forma de lograr eso es creando la fuerza electoral suficiente en Puerto Rico. Y para eso hay que ser creativo, para eso es que yo planteo la necesidad de un diálogo amplio, inclusivo, convergente, con miras a una alianza electoral de cara a las elecciones del 2016, que si no hay el espacio en la ley electoral para hacerlo, lo provoquemos como se han provocado todos los cambios electorales en los últimos 20 años en Puerto Rico, impugnando la inconstitucionalidad de la ley electoral en los tribunales. Sí. Yo voy un poco más allá en la línea de Néstor, de que hay que ver, porque hay sentido de urgencia, pero hay una realidad electoral ahora, que las medidas que necesiten enmienda constitucional van a estar ahora, no se pueden procesar mayormente. Pero sí, lo que le iba a comentar a Néstor hace un rato, cuando él nos hizo esa invitación de lo que él se propone hacer, realmente vamos a suponer que se hace con éxito, se va a los tribunales de Puerto Rico y también al tribunal federal en revisión o como sea, que se procese y resolvieran en contra. Posiblemente los tribunales van a resolver en contra de esta alternativa, pero podemos buscar esta alternativa de hacer, utilizando los medios de la candidatura independiente, podemos hacer algo, porque yo coincido con Néstor en que aquí hay un sentido de urgencia, que nosotros tenemos de alguna manera que impactar las elecciones del 2016 de otra manera o desaparecemos. O sea, yo pienso que hay que buscar ese consenso, es urgente, porque es urgente hacia la cercanía ya del 2016. Y la parte de la propuesta de lo que se aprobó ahora, que se dice que es una reforma electoral, eso no es una reforma electoral, eso es el juego nuevamente del partido que está en el poder, buscando la manera de estar mejor. La propuesta que ha surgido por este grupo, que es que se permita el partido coligado, vamos a ver qué pesa más en lo que tienen la mayoría de los votos en Cámara y Senado. Yo no creo que le den mucho paso, pero si no dieran paso, tenemos otras alternativas, que es la alianza en candidaturas independientes. Muchas gracias. Rapidito. Sí, bien rápido. Yo entiendo que ese ejercicio que se está haciendo de escribir un borrador de Tratado de Libre Asociación es un ejercicio que lleva a cuestionar muchas cosas, precisamente de las que se están hablando. Y sí sale un listado de poderes para delegar, ¿verdad? Pero más la realización de que no es para delegarlos para siempre, sino que es algo de forma temporera. Pero sí tiene que haber ese ejercicio, tiene que haber el ejercicio de cada persona o cada organización haga su escrito, su borrador,
para luego sentarse con ellos, ¿verdad? Compartirlo y llegar a esos puntos, que como dice, esos puntos en comunes, esos principios que tienen que estar ahí en la negociación. El último turno de este tema. Buenos días, mi nombre es Jonathan García del PPT y mi pregunta es bien fácil, sobre la nacionalidad de Puerto Rico. Cuando hablamos de eso, los no puertorriqueños, no descendencia, no nacimiento, ¿qué garantía tenemos de obtener la ciudadanía puertorriqueña? Esta pregunta la hago, ya que está la honorable Carmen Yuli aquí, que uno como no puertorriqueño aplica en el municipio y jamás nos llama. Ahora mi pregunta es, ¿qué garantía tenemos nosotros? Yo soy uruguayo, cuando se haga eso. Sí, eso se contempla, ¿verdad? Por lo menos en el escrito que nosotros estamos haciendo de la libre asociación, se contempla que personas residiendo en Puerto Rico, que no sean nacionales de Puerto Rico Unidos, tengan la posibilidad de convertirse en ciudadanos de Puerto Rico, ¿verdad? Obviamente hay ciertas requisitos de elegibilidad, ¿verdad? Pero que no son nada fuera de lo que sea común, ¿verdad? En otras jurisdicciones, sino que hay el mecanismo para que así sea, porque entendemos, ¿verdad? Que esa ciudadanía puertorriqueña también le pertenece a las personas, ¿verdad? Que residen, que tienen su domicilio en Puerto Rico, ¿verdad? Y son parte de lo que pasa aquí en el país. Yo no veo ningún impedimento. Que un domiciliado en Puerto Rico, un residente en Puerto Rico, que no haya nacido aquí, una vez se establezca la ciudadanía puertorriqueña con todo lo que eso implica, la pueda solicitar y obtener. Muy bien, pues terminamos en esta parte del diálogo. Vamos a pasar entonces a... Sí, por favor, porque ya pasamos del tiempo. Nos pasamos. Lo mío no es una pregunta, así que va a ser... Sí, pero... que no es una pregunta. Adelante. Cortita, por favor. Sí, dos comentarios. Primero, en cuanto a el tema de las alianzas y las colaboraciones políticas, yo traería a colación que los que están en el independentismo y aún en el soberanismo hagan un acto de reflexión y tengan la mente abierta para considerar si muchas veces sus posiciones supuestamente distintas, vertientes dentro de ese espacio político, yo veo muchas veces que se debe a egos, rivalidades y rencores, y así no se va a lograr nada. En cuanto a el pueblo y que el movimiento soberanista e independentista gane fuerza, o sea, nosotros lo que queremos es educar y convencer, pero lo primero para hacer eso es comunicar. Y entonces yo pregunto cómo lo hacemos, porque yo oigo esto desde que yo estaba en la universidad y ahora en mi madurez veo que es cierto. Muchas veces lo que estamos en esas posiciones hablamos, yo prefiero pensar hablan, que ellos salen desde un pedestal, hablando de una manera arrogante, soberbia, asumiendo posiciones inflexibles, intolerantes y predicando. Si yo hago eso con mi hijo, cierro los canales de comunicación y con mi marido. Así que nuestra forma de hablarle al pueblo ya no es de establecer alianza, sino que el tono y la retórica de hablarle al pueblo de Puerto Rico de las ventajas de la soberanía tiene que ser con más respeto. Realmente, en el caso del Movimiento Unión Soberanista, siempre nosotros somos muy cuidadosos, los que estamos aquí, porque realmente nosotros somos y vivimos la alianza. Yo no quise por nada del mundo implicar que los panelistas no, y los líderes es lo pero, que están en la calle. No, pero estamos de acuerdo, lo otro que le voy a decir es que estamos totalmente de acuerdo, porque nosotros, en el caso nuestro, o sea, como movimiento, nosotros escuchamos unos tonos tan despectivos y hasta lo escriben, es más, lo escriben en proyectos de ley, que es realmente la negación a una conciencia democrática
como decimos tener la mayoría. O sea, estamos de acuerdo con usted en eso. Yo creo que hay una gran virtud que tenemos que practicar todos, y comienzo por mí, ¿no? La paciencia. La paciencia, la tolerancia, el reconocimiento de las diferencias. Decía una cagüeña muy famosa y muy querida, Concha Meléndez, disentir no es desamar. Pero a mí me parece que, y con esto los dejo porque sé que ya estamos pasando de tiempo, yo creo que hay que tomar una decisión. Todos la tenemos que tomar como colectivo. Ustedes en el MUS, nosotros en el Partido Popular, los que estamos en el Partido Popular, los independentistas que militan en el PIB, porque creo y sé que ahí soy quizá una voz que clama en el desierto. No concibo una alianza o una convergencia políticamente viable que no incluya a los decenas de miles de puertorriqueños que militan en el Partido Independentista Puertorriqueño. Me parece que una convergencia sin ese sector fundamental también está abocada a fracasar. En esa perspectiva, me parece que el gran reto es trabajar para construir esos espacios convergentes, porque lo otro es resignarnos por inercia, por desidia o por entretenimiento a que la crisis y el final del descalabro de Puerto Rico lo administren otros. Bueno, estamos bien agradecidos de estos tres queridos compañeros que han aceptado participar en un tema tan importante como es conocer lo que es la libre asociación, y sobre el tema que obviamente surge de las alianzas, ¿verdad? Pues este diálogo es una alianza en sí mismo, porque nosotros hicimos todos los esfuerzos para que hubiera como parte de los ponentes personas de diferentes tendencias. Tengo que decir con mucha tristeza que el compañero del Partido Independentista a quien invitamos no nos contestó finalmente si aceptaba o no la invitación, y tuvimos que continuar con la organización, pero nosotros no perdemos la esperanza de hacer bueno eso que expresa el amigo Néstor Duprey, de que una gran alianza tenga que incluir, porque tiene que incluir a los compañeros del Partido Independentista Puertorriqueño. Agradecemos infinitamente a Reinaldo, tenemos aquí un obsequio muy humilde, a Néstor, una gran ponencia, Rosa, una gran ponencia también, igual que a Reinaldo. Yo creo que es importante el trabajo que estos compañeros hacen, ¿verdad?, para divulgar lo que es la libre asociación, como dice Néstor, romper con muchos dogmas, ¿verdad?, en una forma que nos permite acercarnos a los demás. Y ya ustedes se enteraron que el MUS está trabajando con mucho ahínco con un borrador de tratado de libre asociación que posteriormente pues daremos a la luz pública. Así que les pido por favor que los despidamos, no para que se vayan, para que vayan de aquí allá, a estos tres queridos amigos. Entonces queríamos anunciar que nosotros pues tenemos un almuerzo muy suculento que siempre lo hacen con mucho cariño unos amigos y colaboradores del MUS, la compañera Beatriz Ortiz y su compañero Luis, para que lo vayan asegurando, pues, y lo pueden ir pagando cuando gusten, a $7 y están vendiendo los boletos detrás de la pared. Y quería aprovechar para formalmente pues reconocer otra vez la presencia de don Juan Fernández, ex rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, que nuevamente nos acompaña